Ahí denle clic. Ah, ya me aparece que ya está grabando. Listo. Ok. José Luis Marín, ¿todavía no estás conectado? Ya se está uniendo, Fray. José Luis Marín es el que va a dar la clase. Hola, José Luis. Hola, hola, Javier. Ah, qué bueno, me da gusto. Pues, si gustas empezar. Sí. Buenas tardes, Fray Buenas, Javier. buenas Buenas tardes. tardes, hermanos del Centro Mariano de los Siervos de María. Sí, Gracias por permitirme compartir con ustedes este día el tema de Santuario Mariano. Ante todo, vamos a ver qué cosa es un santuario. Un santuario es un lugar donde Dios habita. ¿Sí me escuchan? sí, Sí, Fray. Bueno, sí me están escuchando. Entonces, yo voy a partir ante todo de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura nos dice en el libro del Éxodo, capítulo 25, dice así: Me harás un santuario para que yo habite en medio de ellos. Lo haréis conforme al modelo de la morada y al modelo de todo su mobiliario que yo voy a darte. Así le dijo el Señor a Moisés: Me harás un santuario para que yo habite en medio de ellos, ¿verdad? Y en el libro del Génesis encontramos cómo Dios se manifiesta a través de la historia de los patriarcas. Y siempre que uno de los patriarcas tenía un encuentro con Dios, fíjense lo que dice la Biblia, dice: Yahvé se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia he de dar esta tierra. Entonces él edificó allí un altar a Yahvé, que se le había aparecido. Ese es Génesis capítulo 12, versículo 7. Esos dos textos nos hacen ver que el hombre, cuando tiene una experiencia con Dios, quiere dejar un signo, un recuerdo de ese encuentro que tuvo con Dios. También aprendemos que Dios quiere habitar en medio de los hombres. Y bueno, el culmen de ese deseo de Dios de querer habitar con los hombres, para nosotros los cristianos está en la encarnación, cuando el Verbo se hizo carne. ¿Sí? Bueno, eso es. Esa es primera parte de la Sagrada Escritura de los santuarios. Entonces, vamos a ver otro texto del Nuevo Testamento que nos hace ver cuál es el nuevo templo de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios habitaba en un templo de piedra, digamos así, ¿verdad? Pero después, en la Nueva Alianza, dice: les voy a dar un corazón nuevo. Voy a poner mi espíritu en su corazón para que caminen según mis preceptos. Es decir, Dios quiere habitar en lo más íntimo del ser humano, en su corazón. En el lenguaje bíblico, el corazón es el centro de la persona, es el centro de toda la persona, ¿no? Después, en el Nuevo Testamento, en San Juan, capítulo primero, primero de San Juan, vamos a ver primero este texto. Dice: en el principio existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y en el versículo 14 dice: y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y después, en el capítulo 2, San Juan nos presenta la polémica, ¿no? Cuando Jesús entra al templo y purifica el templo. Y entonces le llaman la atención y dice: ¿y tú con qué autoridad haces eso? ¿Quién eres tú para venir a expulsar a los comerciantes del templo?
Y Jesús contesta con esas palabras, dice, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Jesús les respondió, destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Jesús hablaba del santuario de su cuerpo. Es decir, Jesús estaba refiriendo a su muerte y a su resurrección. Él iba a morir y al tercer día iba a resucitar de entre los muertos. Por eso el cuerpo de Cristo resucitado será el centro del culto en espíritu y en verdad, el lugar de la presencia divina, el templo espiritual de donde emana ríos de agua viva, como dirá después el Apocalipsis, donde en el Apocalipsis dice que ya no vio templo, ya no vio santuario alguno, porque Dios mismo es su santuario, Dios mismo es su templo. Y por último, quiero citar otros 2 textos también de la Sagrada Escritura que nos hacen ver la importancia del santuario. En el capítulo, en el mismo San Juan, capítulo 14, versículo 23 dice, Jesús le respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Esto es muy importante, y haremos morada en él. Jesús habla en plural, dice, vendremos a vivir en aquel que escucha y guarda la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Quién fue aquella persona que guardaba y meditaba en su corazón la palabra de Dios? La Virgen. Evidentemente la Virgen María es el templo de Dios, ¿verdad? En un doble sentido, en el sentido físico, pero también en el sentido espiritual. O como decía San Agustín y algunos padres de la iglesia, prius mentis quam ventris, ¿no? O sea, primero en la mente, María primero recibió a Jesús en la mente, por la fe ella creyó y por eso el Verbo se encarnó en ella. O sea, María es templo físico y espiritual del Señor, ¿no? Un último texto que quiero citar de la Sagrada Escritura, Primera Corintios, vamos a la Primera Corintios, capítulo 3. Donde dice San Pablo a los Corintios, dice, ¿no sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios le destruirá a él, porque el santuario de Dios es sagrado y vosotros sois ese santuario. Es 1 Corintios 3. Noten ustedes el aspecto comunitario, dice, vosotros sois ese santuario, es decir, vosotros como comunidad, vosotros como iglesia, sois el templo de Dios. Por eso, un pecado que desagrada mucho a Dios es cuando uno atenta contra la unidad de la iglesia, porque Dios quiere habitar en su pueblo, en su iglesia. Quiere que su iglesia sea santa, quiere que su iglesia sea íntegra, quiere que su iglesia sea unida. Padre, que sean uno ellos como yo también, como nosotros somos uno, para que el mundo crea. Y en el misma, 1 Corintios, en el capítulo 6, me salto 2 capítulos, aquí viene casi la misma idea, pero aplicada a cada persona. Escuchen lo que dice, hablando de la fornicación, dice, huid de la fornicación. Todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros? Y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis, habéis sido bien comprados. Glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. Así termino. He citado varios textos bíblicos, pero me parecen muy importantes. Por ejemplo, el último texto me gusta mucho porque hace ver que no solo la comunidad, sino también el cuerpo del ser humano es templo de Dios. El cuerpo del ser humano es templo de Dios. Y yo diría especialmente el cuerpo de la mujer, porque la mujer es un sagrario, es un santuario de la vida. Verdaderamente es en el cuerpo de la mujer donde empieza a germinar la vida de un ser humano. El cuerpo de una mujer no es un simple cuerpo, me atrevo a decir, es un santuario de la vida. Y por eso es importante respetar, amar ese sagrado cuerpo. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
dichosos los pechos que te amamantaron. ¿Cómo dice? Dichosos los pechos que te amamantaron y el vientre que te llevó. Y yo creo que Jesús dice, dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Como que Jesús le da más importancia a la interioridad, al corazón, a lo espiritual que a lo carnal, es cierto. Pero no podemos negar también el valor de lo carnal porque el verbo se hizo carne. Entonces, yo pienso que a Dios le gusta que lo glorifiquemos en nuestra conciencia, que es el santuario interior del ser humano donde Dios habita, donde Dios habla, pero también que lo glorifiquemos a Él con nuestro cuerpo. Amén. Amén. Ya, Amén. yo hablé mucho, pero quiero ver si me siguieron o ya los aburrí con tantos textos bíblicos. No, no para nada. Bueno, eso, Lupita, el tema es de los santuarios, ¿no? Entonces ya dijimos que el santuario es el lugar donde Dios habita, ¿verdad? ¿Sí me van siguiendo o voy? Pero sí, pero que nuestro cuerpo es todo un santuario de Dios. Desde luego, desde luego. Nuestra conciencia, todo nuestro cuerpo, lo físico también es importante. Lo acabamos de escuchar en el pasaje de 1 Corintios 6 que les acabo de leer. Bueno, ahora voy a pasar al derecho canónico. En el derecho canónico nos dan una definición de qué cosa es un santuario. En el numeral 1230, el capítulo se refiere a los lugares y tiempos sagrados. Es la parte tercera del Código del Derecho Canónico. Se titula de los lugares y de los tiempos sagrados. Y en el numeral 1230 dice así: con el nombre de santuario se designa una iglesia u otro lugar sagrado al que por un motivo peculiar de piedad acuden en peregrinación numerosos fieles con aprobación del ordinario del lugar, es decir, del obispo. Este numeral es muy importante porque nos hace ver tres características del santuario. No cualquier templo es santuario, ¿eh? No cualquier iglesia que tenga un título mariano, que esté dedicado a la Virgen María, es santuario, ¿no? Para que sea santuario, se necesitan tres cosas. Entonces, designa un lugar sagrado en el que por un motivo peculiar acuden peregrinaciones numerosas de fieles. Y además que está aprobada por el ordinario del lugar, del obispo, ¿sí? Entonces, más adelante dice, se requiere la aprobación de la conferencia episcopal para que un santuario pueda llamarse nacional y la aprobación de la Santa Sede para que un santuario pueda reconocerse internacional. Luego, en el siguiente numeral dice, corresponde al ordinario del lugar aprobar los estatutos de un santuario diocesano, a la conferencia episcopal los de un santuario nacional y a los de la Santa Sede de un santuario internacional. En los estatutos se ha de determinar sobre todo el fin, la autoridad del rector y el dominio y administración de los bienes. En el siguiente numeral dice, se pueden conceder determinados privilegios a los santuarios cuando así lo aconsejen las circunstancias del lugar, la concurrencia de peregrinos y sobre todo el bien de los fieles. Y por último, les leo el numeral 1234 que dice, en los santuarios se debe proporcionar abundantemente a los fieles los medios de salvación, predicación con diligencia de la palabra de Dios y fomento con esmero de la vida litúrgica, principalmente mediante la celebración de la Eucaristía y de la penitencia, y practicando también otras formas aprobadas de la piedad popular. En los santuarios o en lugares adyacentes, consérvese visiblemente y custódiense con seguridad los exvotos de arte popular y de piedad. Así terminan. Son cuatro números dedicados al santuario en el nuevo Código de Derecho Canónico. A ver, no sé si les quedó claro
hay mucha riqueza aquí de material. Díganme algo, hermanos. Bueno, para mí va un poquito, es rápido captar toda la definición de santuario y la diferencia de cuando es internacional y cuando es, pero sí está clara, la idea está clara. Sí. Bueno, cuando es nacional se necesita la aprobación de la conferencia episcopal. Para que sea internacional se necesita la aprobación de la Santa Sede, es decir, del Vaticano. ¿Me explico? Ah, sí, pero lo más importante es que el santuario es un lugar sagrado. Ya vimos un lugar donde habita Dios, ¿verdad? Sí. Lo segundo, que tenga peregrinaciones. Si no hay peregrinaciones significativas, pues no es santuario. Y tercero, que sea aprobado. Ya vimos las 3 aprobaciones, la local, la nacional y la internacional. Sí. Luego también otro punto muy importante es que se conserven los exvotos. También la gente va a un santuario a dar gracias a Dios por un beneficio recibido y a veces deja un recuerdo, un testimonio de una curación, por ejemplo, un exvoto. Eso también es importante porque son signos de la fe del pueblo de Dios. Sí. Y otra cosa que me parece muy importante es que los santuarios deben ser lugares en donde se distribuya correctamente, abundantemente los medios de salvación. ¿Saben ustedes cuáles son los medios de salvación? Ahí lo dice, primero predicación de la palabra de Dios. Se debe predicar la palabra de Dios viva y eficaz. Y después también habla la participación en los sacramentos, especialmente cita 2 sacramentos. La Sagrada Eucaristía, que es el centro del culto cristiano, es el encuentro más íntimo con Dios, es la Eucaristía para nosotros. Jesús se hace pan para que nosotros lo podamos comer. Y también habla del sacramento de la penitencia, o sea, muchos van o vamos a los santuarios a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Entonces es importante también el sacramento de la reconciliación, que no es nada más la reconciliación con un hombre o con una comunidad, sino que es la reconciliación con Dios. ¿Me explico? Entonces, es mucha la riqueza de los santuarios. ¿Alguna pregunta, hermanos? No. Bueno. Nada más es predicación y lo de los sacramentos, Fray. La predicación y los sacramentos son los medios de salvación. Pero como vamos a ver después, voy a seguir 3 estudios, vamos a ver después, el santuario también es lugar de culto, de arte, de historia, de muchas cosas, de encuentro ecuménico, de vocación, de pastoral vocacional. Ahí es donde muchas personas sienten la llamada de Dios, etcétera, etcétera. O sea, los santuarios son lugares muy ricos, pero ya les dije, lo más importante según el derecho canónico es que deben ser lugares donde se distribuyan los medios de salvación, que es la palabra de Dios y los sacramentos. Gracias. De nada. Bueno, entonces, les voy a citar nada más para que vean como ejemplo lo que dice el documento de Puebla. El documento de Puebla, los obispos reunidos en Puebla en 1979, en el numeral 463, escuchen lo que dice el numeral 463, dice: adelantar una creciente y planificada transformación de nuestros santuarios para que puedan ser lugares privilegiados de evangelización. Fíjense, lugares privilegiados ¿de qué cosa? De evangelización. Evangelización. Eso. Un santuario debe ser un lugar privilegiado de evangelización. Desgraciadamente a veces se critica, es que no hay una buena preparación de la palabra de Dios o de los sacramentos, y nada más es puro comercio, nada más nos quedamos en la parte comercial. Son lugares donde entra mucho dinero, nos quedamos nada más en la parte esa, pero descuidamos a veces lo más importante, que deben ser lugares de evangelización. Es cierto que se requieren recursos económicos para mantener un santuario, pero esos son medios, lo más importante es el encuentro con Dios. Más adelante dice: una especial tarea cabe a los santuarios nacionales, símbolos, noten esto es muy importante, los santuarios nacionales son símbolos
de la interacción de la fe con la historia de nuestros pueblos. Entonces, un santuario es símbolo de la interacción o del encuentro de nuestra historia con la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? Ese es numeral 463 y lo podemos ver también en el numeral 282 del documento de Puebla, que dice así. Al final dice, como el de Guadalupe, los otros santuarios marianos del continente son signos del encuentro de la fe de la Iglesia con la historia latinoamericana. ¿Cómo les parece eso, hermanos, hermanas? Pues muy importante. Entonces vean cómo un santuario no solamente es un lugar de culto, es un Ajá. lugar también de encuentro. ¿Qué se encuentra? La Adiós. historia, la Bueno. cultura, la cultura y la fe de un pueblo. Podemos decir que un santuario nacional es como la síntesis de toda la cultura de un pueblo. ¿Me explico? Ujú. Si quieren les voy a poner dos ejemplos. Les voy a poner dos ejemplos. Uno que ustedes conocen muy bien, que es la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Cuando vamos a Guadalupe, Guadalupe tiene una importancia no solo religiosa, sino también cultural para toda la historia de México, o en toda la historia de México. ¿Me explico? Ujú. Bueno, entonces, por ejemplo, la imagen de la Virgen de Guadalupe es símbolo para nosotros de nuestra fe en Cristo Jesús, pero también es símbolo de nuestra historia nacional. ¿Sí me explico? Sí. Porque se juntan las dos cosas. Bueno, les voy a poner otro ejemplo. Cuando yo regresaba de Roma, me invitó un sacerdote polaco, un sacerdote polaco me invitó a visitar Częstochowa. Częstochowa también es un santuario mariano, es como una fortaleza, es como un monasterio. Allí es donde se concentra la fe del pueblo polaco y también la cultura y la historia del pueblo polaco. Interesante, porque también ellos tienen su historia. Un tiempo los suecos trataban de conquistar Polonia, pero no pudieron, ¿cómo se dice? Vencer o derrotar el santuario porque la Virgen los protegió. Por ejemplo, echaban bombas contra el santuario y misteriosamente, yo no sé, misteriosamente las bombas se regresaban. O sea, ahí hay una presencia divina que guardaba, que defendía ese santuario, defendía la fe católica de ese pueblo polaco. ¿Sí sabían esa historia o esa leyenda? Yo no, Fray. Bueno, y así podemos poner muchos ejemplos de los santuarios marianos. Bueno, hasta ahí yo creo que ya les dije mucho sobre lo que dice la Biblia y lo que dice el derecho canónico. Les cité unos documentos de Puebla también. Ahora, si ustedes me tienen paciencia, les voy a compartir una síntesis de 3 trabajos. El primero lo tomo del padre Giuseppe Besutti. Padre Giuseppe Besutti nos dio clase en el Marianum. Él ya murió, él era un hombre muy, ¿cómo se dice? Muy conocedor de la bibliografía mariana. Escribió varios libros sobre bibliografía mariana. Me atrevo a decir que es uno de los acervos o conjuntos más grandes de bibliografía mariana que existe en todo el mundo, el padre Giuseppe Besutti. Entonces, en el nuevo diccionario de Mariología, que seguramente ustedes lo conocen, yo lo tengo aquí, pero no me están viendo, ¿verdad? Nada más me escuchan, no me ven, ¿verdad? No, yo no lo veo. Nada más me escuchan. Bueno, Sí. aquí en el nuevo diccionario de Mariología, el padre Giuseppe Besutti escribió precisamente la voz santuarius. Y entonces yo voy a pasar a hacerles una síntesis de este artículo de santuarios. ¿Sí, Lupita, o no? Lupita, Sí, Fray. Bueno, entonces ahí les va. El primer punto que trata el padre Giuseppe Besutti es el culto cristiano y la piedad mariana.
Bueno, ante todo, dice que la manifestación de la piedad cristiana hacia la Madre de Dios ha sido siempre de carácter cristocéntrico. O sea, nosotros queremos a la Virgen o nos fijamos en la Virgen porque ella es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre el centro es Jesús, ¿eh? No es María, el centro es Jesús. En la historia de la Iglesia han habido herejías, o sea, han habido doctrinas que no aceptan a Jesús integralmente en su misterio. Y por eso se realizaron los concilios. Y los concilios tenían la finalidad de defender la fe en Jesús, aclarar la fe en Jesús. Por ejemplo, el concilio de Nicea en el 325 fue para responder a una herejía que se llamaba el arrianismo o arrio. Arrio negaba la divinidad de Jesús. Y entonces el concilio de Nicea 325 aplica a Jesús un término griego que es homoousios, es decir, que Jesús es de la misma naturaleza, eso quiere decir homoousios, de la misma naturaleza que el Padre. Es decir, que Jesús no solamente es hombre como nosotros, sino que también es Dios como el Padre. ¿Me explico? Es un ejemplo. Después, más adelante, en el 431, también se discutía, porque creo que esto ya se los explicó el padre Javier Hernández. Habían dos corrientes, la del nestorianismo y la de Cirilo. Entonces, Nestorio no aceptaba que a María la llamaran Madre de Dios. Decía él, no, será cuando mucho Madre de la humanidad de Jesús, de la Cristo, pero no de la Madre de Dios. Y entonces fue cuando en el 431 el concilio de Éfeso aclaró y dijo que efectivamente a María se le puede dar el título de Madre de Dios, que ella es madre de la persona. La persona es divina, pero evidentemente María es madre de Dios en su naturaleza humana. En su naturaleza divina no puede ser madre porque la divinidad es eterna. La divinidad no necesita de una madre, es eterna. Pero en cuanto que se encarnó, entonces sí, María es madre de Dios. Bueno, esto lo dice también el padre Besuti para hacernos ver que siempre el culto mariano tiene por centro a Jesús. Es más, me atrevo a decir que el culto mariano es en defensa del culto cristiano. Desde el punto de vista histórico, entonces, hay una cosa muy interesante, hermanos, que en lugares donde antes había diosas paganas, en varios lugares donde antes había diosas paganas, después aparecieron o se formaron santuarios marianos, ¿verdad? En base a esto, algunos dicen, no, pues todavía siguen yendo a adorar a sus diosas paganas. No, hay que aclarar que realmente hay una continuidad en el culto, pero no hay una identidad en el objeto del culto. O sea, les voy a poner otro ejemplo. Aquí, Se está acabando el tiempo, Fray. ¿se está acabando el tiempo? Sí. Bueno, entonces, nada más concluyo con esto. Es decir, voy al ejemplo de Guadalupe, que es el más conocido. Efectivamente, antes de Guadalupe, ahí estaba el culto a la diosa Tonantzin. Pero eso no quiere decir que el actual Guadalupe es lo mismo que la diosa Tonantzin. O sea, el lugar es el mismo, pero ha habido una evangelización, ha habido una transformación. Ha habido, digamos, Dios se ha servido de esas semillas del verbo para llevarnos a adorar al verdadero Dios por quien se vive. María no es una diosa, sino María es la mujer que quiere llevarnos a adorar al verdadero Dios. Bueno, si ya se está acabando el tiempo... No, parece que sigue. ¿Ah, sí? Sí, usted sígale, por favor. Bueno, entonces, espero que esto quede claro. Voy a seguir con esto. Otra característica de los santuarios marianos, como decía el derecho canónico, son las peregrinaciones. Las peregrinaciones son muy importantes, son manifestaciones de fe.
y tenemos numerosas peregrinaciones, no solo a santuarios marianos. Podríamos decir que los santuarios marianos son posteriores. Antes de los santuarios marianos hubieron santuarios a los mártires. El culto más antiguo es el culto a los mártires. Claro, después de Dios, ¿verdad? Entonces, la gente iba a pedir la ayuda de los mártires. El padre Giuseppe Besutti presenta un texto muy importante de Teodoreto de Ciro, del 393, que dice así este texto: los santuarios de nuestros gloriosos mártires, escribe, son espléndidos, atraen la atención de todos, son imponentes por su majestuosidad y están adornados de deslumbradora riqueza. A ellos vamos no 1 o 2 veces al año, sino hasta 5. A menudo conmemoramos sus fiestas. Son los días en que ofrecemos nuestros cantos al Señor de los mártires. Los que allí van piden por la conservación de la salud o ser liberados de sus sufrimientos. Los esposos que no tienen hijos los piden. Las estériles suplican llegar a ser madres. Las que han recibido esta gracia rezan para que sus hijos crezcan sanos. Los que han de viajar a regiones lejanas ruegan a los mártires que los acompañen y los guíen por el camino. Los que tienen la satisfacción de regresar van a expresar su agradecimiento. Todas estas personas no invocan a los mártires como si fuesen dioses, sino que los invocan como hombres de Dios y les ruegan que sean sus embajadores. Pero cuantos suplican con fe obtienen lo que piden. De ellos son prueba los exvotos que atestiguan su curación. Unos ofrecen figuras de ojos, otros de manos o pies, algunos los hacen de madera, otros de oro. En efecto, su Señor acepta también pequeñas cosas, dado que mide el voto por las posibilidades del que lo ofrece. Estos objetos están allí para atestiguar la curación, como recuerdo traído por los que han recuperado la salud. Proclaman el poder de los mártires que allí reposan, el poder que demuestra que su Dios es el verdadero Dios. Este es un texto muy interesante que nos cita el padre Giuseppe Besutti sobre el culto a los mártires, que les decía que es anterior incluso al culto a la Virgen María, a los santuarios marianos. ¿Alguna observación, alguna pregunta? No. No, yo no. Bueno, ahora, además de las peregrinaciones que se hacían a estos santuarios, también en el Oriente hay varias tradiciones de algunos objetos que usaba la Virgen María. Por ejemplo, en la Basílica Constantiniana de Jerusalén se conservan la cinta y el ligamentum que usaba la Madre de Jesús para sujetar sus cabellos. Es lo que se llaman las reliquias, ¿no? Pero en las reliquias no todas son auténticas, también hay algunas que son falsas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Ese ruido qué quiere decir? ¿Que ya se terminó el tiempo? No, puedes continuar, faltan otros 10 minutos. Bueno, entonces, estamos viendo cómo en el mundo bizantino habían reliquias, iconos, iglesias y demás. Otra reliquia que usaba en el mundo bizantino se trata del cinturón, el cinturón o banda pectoral de la Virgen que se llama zona o cinturón. Y otro más ese es el maforion es el velo que habría pertenecido a la Virgen. Entonces, el maforion, ¿Cómo se escribe? es Maphorion. Maforion. ¿Ese es el velo?
Ese es el velo de la Virgen. El Velo. maforio es el velo de la Virgen. ¿Mm? Sí. Entonces, bueno, ¿Y según la leyenda, cómo saben de la autenticidad de es las lo, reliquias? es lo que les decía. Ahí hay que ser muy cautos, cautos porque no podemos, bueno, que yo sepa, yo no puedo comprobar si ese velo o ese cinturón o ese pectoral que usaba la Virgen, realmente los usaba la Virgen. Hay algunos testimonios de que dicen que donde enterraron a la Virgen, esas vestimentas estaban en la caja donde enterraron a la Virgen, o en el sarcófago donde enterraron a la Virgen. Algunos autores dicen. Vamos a ver, por ejemplo, algunos autores que dicen sobre estas reliquias. Dice, San Juan Damasceno parece sostener que la ropa depositada en la Basílica de las Blaquernas es la encontrada en el sepulcro de María y regalada a Pulqueria por el arzobispo de Jerusalén, Juvenal. Juan de Tesalónica y Germán de Constantinopla, 733, afirman que en el sepulcro vacío de María fue encontrado solo el sudario fúnebre. A su vez, Andrés de Creta afirma que la tumba de la Teotocos fue encontrada vacía, que sus vestidos fúnebres no se conservaron y que en ninguna parte se les da culto. Sobre las reliquias hablan también otros autores. Hay mucha, pero incertidumbre también sobre eso. Es indudable, sin embargo, que las reliquias de la zona y del Maforion fueron muy honradas en Constantinopla. Cada una tuvo su fiesta y su basílica y se les tributaban las mismas alabanzas que a la Madre de Dios. Por lo demás, la devoción de la capital del Imperio de Oriente a la Virgen fue muy viva. Las iglesias a ella dedicadas fueron 125, aunque no todas tuvieron la misma notoriedad. En la devoción a la Virgen en Bizancio tuvieron gran importancia, junto a las reliquias recordadas, también los iconos de la Virgen. Esto sí es más famoso y como más concreto. Característica que se encuentra en Egipto, en Roma y en todo el mundo cristiano. Vean ustedes sobre los iconos. El fin de las representaciones marianas podía ser de carácter didascálico decorativo, pero ciertamente no era el único. La cuestión de la veneración de las imágenes convulsionó a la Iglesia de Oriente desde el 725 al 842 con la polémica iconoclasta. En Occidente tuvo un eco menor. Fue originada por una defectuosa traducción de los textos del Segundo Concilio de Nicea 787, que decidió restablecer junto a la cruz preciosa y salvífica las santas y veneradas imágenes de nuestro Señor Jesucristo, Dios y Salvador, y las de Nuestra Señora Inmaculada, la Santa Madre de Dios, las de los ángeles honorables y las de todos los santos y piadosos personajes. Este texto es muy importante porque fue el Concilio Segundo de Nicea 787 el que aprobó el culto a los iconos, que algunos no lo querían, por eso se llama la iconoclastía, los que no querían a los cuadros, los iconos. Famosos fueron en Oriente y en Occidente los iconos atribuidos al pincel de San Lucas Evangelista, considerados como retratos de María. Sin embargo, San Agustín afirmaba que no conocemos el rostro de la Virgen. No obstante eso, algunos autores griegos nos informan de que Eudoxia, durante su peregrinación a Jerusalén, envió a Pulqueria un icono de la Madre del Señor atribuido a San Lucas. Fue expuesto a veneración pública en la iglesia de la Odigitria. No se puede demostrar que el evangelista fuera su autor, aunque este tipo de representaciones está muy difundido en la antigüedad. Esto es muy importante también. Una vez yo le pregunté al padre Juan Sperman, ustedes conocen al padre Juan Sperman, el que inició el Centro Mariano aquí en México. Yo sí. Dije, oiga, ¿por qué se le dice que esos iconos son
atribuidos a San Lucas. ¿Acaso San Lucas fue pintor? Y él me dijo que es una tradición muy antigua, pero que no está corroborada, de que San Lucas haya sido pintor. Podría caber una explicación, una explicación metafórica, en el sentido de que como San Lucas es el evangelista que más habla de la Virgen María, que más nos hace ver su personalidad, en ese sentido se puede decir que San Lucas fue la que mejor la pintó en el Nuevo Testamento. ¿Cómo les parece esa explicación? Bueno, pero hay varios iconos que se atribuyen a San Lucas, se les llaman iconos de San Lucas. El icono regalado por Eudoxia a Pulqueria originariamente habría sido regalado por Lucas a su amigo Teófilo. La tabla habría sido después completada por manos angélicas. También este es otro dato interesante, que como es una obra sagrada, es un personaje divinizado o que tiene relación íntima con la divinidad, el ser humano no se considera digno de tocarlo. Y por eso dice que fue completada por manos angélicas. En la Santísima Anunciata, es el santuario de los siervos de María, ahí en Florencia, me recuerdo haber escuchado algo parecido. Ustedes conocen la imagen de la Santísima Anunciata, es un rostro muy bonito que está atento a lo que dice la palabra de Dios. Y dicen que el pintor se quedó dormido, no pudo terminar el rostro de María, que es muy hermoso. Se quedó dormido y que un ángel vino a terminar ese rostro, como diciendo, el ser humano no es digno de pintar un personaje tan cercano a Dios. Pues un icono muy importante es el tipo de la odigitria. La odigitria es la que indica el camino, o sea, es María que abraza al niño y con su mano derecha y con su índice, su dedo índice, indica a Jesús como Él es el camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre. Bueno, entonces ven ustedes, hermanos, cómo los santuarios tienen muchos elementos. Ya vimos algo de las reliquias. También hay una tradición que habla de los zapatos que usaba María, ¿verdad? Pero como veíamos, eso no está demostrado, históricamente no está demostrado que esa ropa que se encontró en la tumba de María haya sido la de ella. Algunos dicen que... Además, hay varias tradiciones acerca de la tumba de María. Yo al menos conozco dos tradiciones de la tumba de María. Cuando, gracias a Dios, pude visitar Tierra Santa, me acuerdo que en Jerusalén nos mostraron 2 lugares donde supuestamente enterraron a la Virgen María. ¿Quién tiene razón? Yo no sé, hay que preguntarle a los arqueólogos, ¿no? A los arqueólogos. Pero ciertamente la tradición de la iglesia es que María, su cuerpo no se corrompió. Su cuerpo se durmió, fue la dormición, como dicen los orientales, los ortodoxos, y su cuerpo fue llevado al cielo. Ese cuerpo no se corrompió. Probablemente sí murió, pero quedó como dormida y Dios se la llevó al cielo. ¿Y dónde quedó su ropa? No sabemos. Hay varias tradiciones de reliquias antiguas, pero los iconos es algo más importante y más concreto, y que se conservan muchos iconos, como les he dicho. Bueno, yo creo que aquí podemos dejarle por hoy con los orientales, y la próxima vez, si el padre Javier me da permiso, podemos terminar este artículo. Estoy entresacando algunas ideas del padre Giuseppe Besutti, y también después les quiero compartir otros 2 documentos. Uno que salió sobre los santuarios del Pontificio Consejo para la Pastoral de los Migrantes Itinerantes. Habla del santuario como memoria, presencia y profecía del Dios vivo. Parece muy interesante este. Sí. Bueno, hermanos, si no tienen preguntas, yo por aquí, por hoy, le dejo. Bueno, pues yo creo que sí es importante el estudio de los santuarios, sobre todo con esta experiencia que tiene Fray José Luis de haber visitado muchos santuarios marianos, por ejemplo ese de la Tierra Santa, allá donde dicen que murió la Virgen Santísima. Y pues quisiera invitarlos a que mañana continuemos con este tema
de los santuarios marianos con el mismo Fray José Luis. Sí. Y pues ahorita parece que todavía tenemos como 7 minutos más en el uso del Zoom. De modo que si alguien quisiera hacer alguna pregunta, pues puede hacerla en este momento. Señora, Solamente qué bibliografía podríamos ver o consultar de los documentos que nos está diciendo ahorita. Bueno, la bibliografía básica está en el Nuevo Diccionario de Mariología. La voz se llama Santuarios del padre Giuseppe Besutti. Eso es lo básico. Sí. Bueno, desde luego la Biblia, ¿eh? La Biblia está llena de textos que nos hacen ver la importancia del santuario, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Yo traté de hacerles un resumen, ¿eh? Pero a lo Ajá. mejor hay textos más importantes. Bueno, santuario. no, pero si nos pudieras decir las citas que ¿Cómo no? ¿Cómo mencionaste no? al principio. ¿Cómo no? Esa sí, ya las tengo. Éxodo 25, 8. Éxodo 25, 8. Después, Génesis, 12. ahorita 12 les dije, ¿verdad? 12, versículo 7. 12, 7, exacto, esa es otra. Después, Juan me pasé a San Juan. San Juan está capítulo 2, 1. donde habla 2 Nos del... había dado 1. Uno y dos. Ahorita se los digo, San Juan, capítulo 2. Ah, sí, empecé con 1. Sí. El verbo se hizo carne. 1:14, es San Juan Sí. 1:14. Después Ajá. me pasé a San Juan 2, Sí. 2:19, donde Jesús dice, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Ajá. Después, el otro que quizá me faltó decirles es 4:23, donde dice Jesús que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, como diciendo, ya no es tan importante el lugar, sino adorar a Cristo en espíritu, a Dios en espíritu y en verdad, ¿sí? Y después me pasé al 14:23, donde dice que el que escucha sus palabras y las guarda, en él vendrá a morar Dios. Qué bonito, o sea, la inhabitación divina, ¿sí? Y les decía que María es la que primero recibió a Dios, primero en su mente y después en su corazón y después también en su vientre. María es dichosa. Y luego finalmente le cité a San Pablo en 1 Corintios 3:16, donde dice, vosotros sois ese templo. La comunidad es santa porque la comunidad es el lugar donde habita Dios, pero también 1 Corintios 6:19-20 dice, el cuerpo de ustedes también es santo. Eviten la fornicación, porque el cuerpo de ustedes es sagrado, es templo del Espíritu Santo. Y les decía que sobre todo el templo, el cuerpo de la mujer es un sagrario de la vida, porque de ahí nace la vida. Bueno, disculpen, me emocioné, pero ahí, eso fue lo que les dije. ¿Qué más les dije yo? Del documento de Puebla. Documento de Puebla, le cité el 282, le cité el 282 y le cité también el 463. Y después le cité el Código de Derecho Canónico, los numerales son aquí están, 1230. 1230 a 1234. Ahí están las características básicas del santuario según el derecho canónico. Y ahí nos quedamos. Fray, no entiendo. Si la Virgen María fue asunta al cielo, ¿cómo es que hay una tumba? O sea, primero se murió, la llevaron a la tumba y después la asunta. Sí, mira, Lupita, el dogma, eso ya lo explicó el padre Javier, el dogma no dice, el dogma de la Asunción no dice si murió o no murió, dice así, al término de su vida terrena, María fue llevada al cielo en cuerpo y alma, ¿sí? O sea, había una discusión entre si murió o no murió. Incluso en Jerusalén hay una discusión dónde fue el lugar exacto de su sepultura. Hay una discusión sobre eso, pero por esa discusión el Papa no quiso pronunciarse por una o por otra, sino simplemente dijo, al término de su vida terrena, la Virgen María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. ¿Me expliqué o no me expliqué? Sí, Fray, Bueno, gracias. una aportación es que
pues el propio Cristo murió, siendo Dios, pero a causa de su naturaleza humana, pues murió y fue sepultado durante 3 días. Sí. Entonces, igualmente pensamos que la Virgen Santísima murió y estuvo reposando en el sepulcro, pues tal vez unas horas o 3 días o una semana, y después fue asunta a los cielos. Porque la misma suerte que corrió Cristo, pues por ese dogma de la Inmaculada Concepción, en donde dice que pues ella recibió privilegios de la redención de Cristo. Y uno de esos privilegios, pues, es que haya, después de su muerte, haya resucitado y haya sido elevada al cielo por el poder divino de su Hijo Jesucristo. Bueno, fue igual que Jesús. Así es lo que San Pablo también dice en el párrafo que les leía yo ayer, en donde dice que hemos sido predestinados para llegar a ser santos e inmaculados en la presencia de Dios. La Virgen Santísima ya ha sido hecha santa e inmaculada en la presencia de Dios, es decir, ha sido asunta. Y eso es la fe de la Iglesia que proclamamos con ese dogma de la Asunción. Bueno, nos quedan 2 minutos. Invitarlos pues para que mañana continuemos con este tema que nos va a explicar el Padre José Luis y hacerles una súplica. En esta hora que tuvimos hoy, se oyeron por ahí unos ruidos extraños. De repente llegó una persona y le preguntó a alguien alguna cosa a otra persona, y se oyó en este Zoom meeting, y por ahí se oyeron 2 veces el timbre de alguna puerta. Entonces, para evitar eso, ustedes tienen el control en su computadora para que tengan apagado el micrófono. Por favor, les suplico que cuando quieran hablar, enciendan el micrófono. Pero cuando no, para evitar esos ruidos extraños, mantengan apagado el micrófono. Sí. Por favor. Está bien. Bueno, vamos a concluir con una breve oración. La oración más antigua a la Virgen Santísima. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te dirigimos. Antes bien, líbranos de todo peligro. Líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos Santa de Madre alcanzar de Dios, las promesas Jesucristo. de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Salvador Jesucristo. Un aplauso al Padre José Luis, muchas gracias. Gracias, hasta mañana. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Lupita. Gracias, hermanas. Gracias, hasta mañana. Sí, buen día. Primero adiós, hasta mañana. Jorge, ¿todavía estás ahí? Sí, aquí ando. Nada más hay que pausar la grabación Ajá. y le va a empezar a convertir el video. Le pauso en donde está el cuadrito o las 2 rayitas. Exacto, donde está el cuadrito.